Microprocesador. ¿Qué es? Un microprocesador es una implementación de chip único que reúne todas las funciones de la computadora y puede utilizar operaciones aritméticas y lógicas con registros. Es la pieza más importante del ordenador. La misma realiza las instrucciones y tareas involucradas en el procesamiento informático. Además, actúa como un motor cuando se pone en marcha el equipo. Un microprocesador está diseñado para llevar a cabo operaciones como la adición, sustracción, división, multiplicación y comunicación de dispositivos e interprocesos. También para la administración de entradas y salidas, entre otras. De hecho, cuando la computadora está encendida, el microprocesador recibe la primera instrucción que viene del sistema básico de entrada y salida, que además viene con el equipo y forma parte de su memoria interna. Es decir, es el responsable de dirigir el movimiento de información entre la placa base y la memoria del dispositivo. Se denomina microprocesador al circuito electrónico que procesa la energía necesaria para que el dispositivo electrónico en que se encuentra funcione, ejecutando los comandos y los programas adecuadamente. La unidad central de procesos de una computadora es un ejemplo de microprocesador. Este componente electrónico forma parte de la tarjeta madre de una computadora y se caracteriza por ser un circuito integrado con miles y a veces hasta con millones de transistores. Se denomina micro por su significado inglés que indica pequeño. En relación a la importancia de su función, es un dispositivo comparado. ¿Para qué sirve un microprocesador? El microprocesador es el encargado de procesar y ejecutar instrucciones almacenadas como números binarios organizados ordenadamente en la memoria principal. El microprocesador es comúnmente conocido como CPU, unidad central de procesos, de diferentes dispositivos electrónicos, pero también contiene procesadores de otros dispositivos como disco duro. Es tan importante la función del microprocesador que actualmente es considerado el componente electrónico más influyente en la vida del ser humano. A nivel económico, es el producto más comercializado a nivel mundial, a nivel social, es el objeto más utilizado, presente en una gran variedad de artefactos y componentes electrónicos, así como computadores, celulares, teléfonos inteligentes y tabletas. Características de un microprocesador. Gracias al avance tecnológico científico, hoy en día un microprocesador es capaz de recibir las instrucciones, decodificarlas, buscar los programas compatibles para ejecutarlas. Las ejecuta, analiza los datos y muestra los resultados de dicho proceso en un segundo o menos. Los microprocesadores utilizan la misma lógica que es usada por la CPU de una computadora digital. Funciona ejecutando operaciones lógicas muy simples como sumar, restar, multiplicar y dividir. El microprocesador de una computadora en su cerebro ya que se encarga de procesar y ejecutar las funciones necesarias para la ejecución de los programas que en ella se encuentran. La conexión de los miles o millones de transistores electrónicos no están hechas al azar, ya que para que éstas puedan ser instaladas necesitan una conexión particular ubicada en la placa o tarjeta madre. Es conocida como el zócalo del procesador, ya que en su inicio se encontraba instalada a la placa y no podía ser cambiado. Tipos de microprocesadores. Los microprocesadores se pueden distinguir por su velocidad interna y externa, que también determina los bytes procesador por segundo, así como la capacidad de acceso a la memoria y al repertorio de instrucciones y programas a nivel informático que se pueden procesar. Los tipos de microprocesadores también se diferencian por el fabricante. Las marcas más conocidas son el Intel y AMD. Partes de un microprocesador. El microprocesador se compone de unidad de control. Es el componente del procesador que dirige y coordina la mayoría de las operaciones en las computadoras. Encapsulado es la que rodea y protege la oblea de silicio del microprocesador para impedir su deterioro. Memoria cache
Es una memoria rápida que emplea al procesador para tener alcance a los datos que serán utilizados en diferentes operaciones. Unidad de cálculo en coma flotante. Es la parte del microprocesador que se especializa en cálculos matemáticos y es considerado un proceso lógico junto con los registros, la unidad de control, la memoria y el bus de datos. Unidad aritmética lógica. Permite a las computadoras sumar, restar, multiplicar, dividir y realizar otras operaciones lógicas a altas velocidades. Puertos. Es la manera en la que el procesador se comunica con cualquier circuito de la computadora, teniendo asignado un número de puerto por el cual el procesador utiliza para comunicarse con los circuitos. Registros. Es un tipo de memoria pequeña con fines de usos particulares como almacenar los valores de datos, comandos, instrucciones o estados binarios que ordenan qué datos deben procesarse como la forma en la que se debe hacer. Memoria. Es una parte interna de la computadora. Aquí es donde el procesador accede a obtener información y datos de los programas que se va a ejecutar. La memoria le da alojamiento temporal a los datos mientras está trabajando en los programas. De no salvar la información, se perderá, ya que nada queda guardado en esta memoria. El microprocesador es un componente fundamental en la evolución de la capacidad de la computadora. Historia del microprocesador. Los microprocesadores surgieron como producto de la evolución tecnológica de dos ramas específicas, la computación y la tecnología semiconductora. En los inicios no existían los procesadores tal como los conocemos hoy. El inicio de su desarrollo data de mitad de la década de 1950. Estas tecnologías se fusionaron a principios de los años 70, produciendo el primer microprocesador. ¿Qué modelos hay? Los microprocesadores son los elementos más importantes de una computadora. El primer microprocesador fue inventado en el año 1971. Este era conocido como Intel 4004. Desde entonces y hasta la fecha, estos dispositivos han evolucionado de manera considerable, aunque todos ellos siguen manteniendo la misma función: procesar las instrucciones lógicas que se transmiten en la computadora.